¿Puede un cristiano tomar tafil? ¿Puede un cristiano tomar Prozac o Zoloft? Esta mañana vamos a estudiar uno de esos mensajes súper prácticos. Vamos a estudiar cómo deshacernos del temor, cómo deshacernos del miedo. Ya estudiamos en meses pasados cómo deshacernos del rencor, cómo deshacernos de la insumisión, cómo deshacernos del enojo. Ahora estudiaremos cómo nos deshacemos del temor. Y como texto vamos a tomar el versículo del Salmo 112, donde dice, Salmo 112, el versículo 7 y la primera parte del 8, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Ahora, antes de nuestro estudio, unas aclaraciones importantes. Este estudio, o cualquiera de estos estudios que estamos viendo de cómo deshacernos de esos problemas, esos pecados, no son fórmulas mágicas. En estos estudios estamos viendo las principales lecciones, las principales versículos, las principales promesas de cómo deshacernos de esos problemas, cómo deshacernos de esos pecados. Y esto porque cada cristiano es diferente. Cada cristiano tiene diferente medida de fe, cada cristiano tiene diferente madurez, diferente grado de santidad, diferente conocimiento. Entonces, a unos les va a ser más fácil captar las verdades, las lecciones y luego cambiar, luego ser transformados. Pero otros van a tener que batallar más y luchar más y estudiar más. Como vamos a ver en nuestros estudios de Romanos capítulo 7, hay variedad, hay bastante diferencia entre los cristianos en cuanto a la lucha contra el pecado. No es que vamos a salir de esta iglesia en esta mañana con una serie de versículos y automáticamente ya vamos a cambiar. No. Entonces, esos estudios no son fórmulas mágicas. Tenemos las lecciones principales, las podemos aplicar todos, por supuesto, pero cada cristiano es diferente. A lo mejor tomamos otras cosas, necesitamos otros versículos, necesitamos estudiar más. Y esto me lleva también a la segunda declaración. Este estudio es limitado, tenemos nada más 45 minutos. Hay personas que tienen problemas médicos, problemas espirituales, problemas psicológicos que requieren de más atención, requieren de más medicina, requieren de más ayuda. Hay unos que tienen fobias, miedos, fobias severas y requieren algo más. Hay aún cristianos que necesitan tomar antidepresivos y ansiolíticos. Y ciertamente hay causas médicas por las cuales un cristiano debe de tomar tafil aún para dormir. Eso no es pecado, definitivamente. Y damos gracias a Dios que hay médicos y que hay medicinas que en su bondad Él nos ha provisto. Amén, hermano Palafox. Muy bien, con esto en mente, comentemos sobre nuestro texto. El Salmo 112 y el versículo 7 nos dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es descubrir de quién está hablando el salmista. ¿Quién es esta persona que no tiene miedo, no tiene temor de las noticias, de noticias malas? ¿Quién es esta persona que tiene su corazón firme, bien asegurado? Bueno, el salmista nos describe la persona desde el versículo 1. Mira, el versículo 1, aquí podemos ver que la persona que no teme las malas noticias es una persona que teme a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y eso es lo primero. Y eso es algo que recalca la Escritura. La persona que no teme es una persona que teme, pero a Jehová. Debemos de temer a Dios, es decir, reverenciarlo, no tenerle fobia, pero admirarlo, obedecerlo por su gran santidad.
Lo que pasa es cuando reconocemos nuestra corrupción, la maldad de nuestro pecado, que somos, como dice el salmista, unos gusanos microscópicos delante de Él, y vemos su maravillosa grandeza y trascendencia, o como dice Eliú en Job, su majestad terrible. Es entonces que tememos, nos arrepentimos, admiramos su grandeza, le amamos por quien es Él y tratamos de vivir vidas diferentes que le agradan y le adoramos de verdad como Él se lo merece. De eso se trata el temor a Dios. Bueno, el punto es, temiendo a Dios, a quien realmente debemos de temer, no vamos a temer a nada ni a nadie. Es por eso que el Señor, vean Mateo 10, el Señor nos dice, nos aconseja, nos amonesta, Mateo 10 y el versículo 28. Mateo capítulo 10 y versículo 28. No temáis, no tengan miedo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pues lo primero este es un hombre, el que no tiene temor de malas noticias, es un hombre que teme a Dios. Pero vean otra vez el Salmo 112, el versículo 1 también nos da otra pista, otra característica de esta persona. Salmo 112, versículo 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. O como dice Pablo, usando la misma frase, el mismo verbo, en el hombre interior se deleita en la ley de Dios. O como dice el apóstol Juan en su carta, amamos a Dios y este es su amor, el amor a Dios, que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ya que tememos a Dios, ya que amamos a Dios, queremos cumplir sus mandamientos, nos deleitamos en la ley de Dios porque conocemos así a Dios, cómo es Él, y en la ley nos enseña cómo vivir y nos motiva con sus promesas. Todo el Salmo 119 trata de este tema. Se lo recomiendo, por cierto, para su lectura esta tarde. Pero el punto es, la persona que no tiene temor de las malas noticias es una persona que le gusta la palabra de Dios, le gusta leerla, le gusta obedecerla. Con razón, Salomón le aconseja a su hijo diciéndole: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, serán vida a tu alma, gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino. Y la vida del que no teme malas noticias no tan solamente trata de teoría y teología y lectura, también trata de acción. Porque vean en nuestro Salmo 112, el versículo 4. Resplandeció en las tinieblas a luz los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de mala. Ven, esta persona que ama a Dios, teme a Dios, pero también a los demás. Es clemente, misericordioso, los trata con justicia. Gobierna bien su casa, es prudente, presta por amor a los demás y a Dios, por supuesto. Y es por eso que, como dice el Salmo, tiene esa justicia. Pero sobre todo, delante de Dios es justo. Y Dios lo ha perdonado. Dios lo ha revestido de su justicia, le ha dado de su justicia y ahora es justo. Y como dice después, justicia permanece para siempre. Entonces, el salmista no está hablando de un religioso hipócrita. Él está hablando de un justo, de una persona que tiene fe y tiene obras. En otras palabras, está hablando de un buen cristiano.
No un cristiano de boquilla, como diría el hermano Steve Phillips. No un cristiano de nombre, pero es un cristiano real. Entonces, si no eres cristiano, no puedes aplicar nuestro texto. No puedes deshacerte de temores y fobias y miedos. Si no eres cristiano, vas a tenerle miedo, mucho miedo, especialmente a la muerte. A lo mejor ahorita dices, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero cuando venga el día, quiero verte. Si no tienes esperanza, si no tienes a Cristo, si no has seguido a Dios, si no has temido a Dios, si no has sido perdonado por Dios, tu conciencia te va a atacar, el diablo te va a jalar los pies y tú vas a temer. Es más, vas a tener miedo, si no eres cristiano vas a tener miedo hasta de cosas imaginarias. Hay un versículo que dice, Salomón precisamente nos dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, si no eres cristiano no puedes aplicar nuestro texto. La primera cosa para deshacerte de tu miedo, tu temor, a las malas noticias, a la vida, al futuro, lo primero que tienes es que ser cristiano. Tienes que seguir a Cristo, tienes que temer a Dios, amarle. Y si no eres un buen cristiano, a lo mejor hasta te bautizaste, has venido a la iglesia por años y no eres un buen cristiano, estás alejado de Dios, viviendo en pecado y tu conciencia lo sabe muy bien. Lo que va a pasar es que vas a tener miedo. Vas a tener mucho miedo al castigo de Dios. Hay una tormenta y hay rayos y te va a dar miedo que te va a caer un rayo porque sabes que estás mal con Dios. No vas a tener paz en tu conciencia y vas a sentir que Dios está lejos de ti. Y el día de tu muerte, qué feo es eso, saber la verdad y no haberla vivido. Por supuesto que vas a tener muchos temores y ansiedades. Entonces, asegúrate que temes a Dios, que te has arrepentido. Sigue sus mandamientos. Asegúrate que vives la cristiandad. Solo así podrás deshacerte de tus temores y de tus miedos. Solo así podrás cantar: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice otro salmo. Muy bien, ya sabemos de quién está hablando nuestro texto. Es el justo de Dios que no tiene temor de las malas noticias. Ahora sí veamos lo que nos enseña nuestro texto. Versículo 7 del Salmo 112. La primera parte dice que el justo, el buen cristiano, no tendrá temor de malas noticias. Ahora, esto no quiere decir, hermanos y amigos, que el buen cristiano es un estoico que no se altera para nada. No quiere decir esto. ¿Sí saben quiénes fueron los que seguían la doctrina del estoicismo? Sí saben, ¿verdad? Estoicos que según ellos no les afectaba nada y eso trataba la vida, la fatalidad, viene, ay, bueno, ni modo, ahí está, y yo, muy fuerte. No. Si alguien te dice que alguien atropelló a tu hijo, inmediatamente tu corazón va a latir más rápido. Taquicardia se llama eso. Vas a sudar, te va a doler el estómago, te vas a sentir mal, te vas a poner nerviosa. A lo mejor sudas y a lo mejor lloras. Eso es natural, por supuesto. Atropellaron a tu hijo, te vas a sentir mal. Vas a tener ese temor natural, por así decirlo. Nuestro Señor Jesucristo, 100% humano, perfecto. Él sabía del Gólgota. Y entre más se acercaba, más temía ese día. Véanlo en Getsemaní. Está alterado. Es más, él dice: estoy triste hasta la muerte, porque sabía lo que pasaría en el Calvario. La ira de Dios sería sobre él. Toda la ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados sería sobre él. Él sabe que va a ser azotado de Dios, herido, abatido, inmolado por Dios, por nuestros pecados. Claro que afectó su alma, afectó su cuerpo, sus nervios también, como humano 100% perfecto. Tanto que nos dice la Escritura que sudó como gotas de sangre. Entonces, nuestro texto aquí del Salmo no está hablando de un temor natural, algo que Dios nos ha dado. El versículo se refiere al miedo desesperado. Nuestro texto se refiere al temor paranoico, esa turbación que nos tumba. Nuestro texto está hablando del temor aterrante que deja a la persona sin esperanza, sin saber qué hacer, hasta catatónica, ¿verdad? Y que se queda paralizada y no.
positivamente. Esto significa que el buen cristiano no tiene temor de malas noticias, significa que tiene su corazón firme, nos dice la segunda parte del texto. Su corazón está firme, o como dice el versículo 8, asegurado está su corazón. Entonces, el cristiano escucha las malas noticias, pero sigue adelante con valentía, con calma, con paciencia. Tiene esperanza, tiene esa calma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ojalá que usted tenga esto. Su corazón está firme, dice aquí. Trata de que no tiembla como Saúl cuando escuchó el castigo que él merecía, lo que iba a pasar. Trata de no tener miedo, no darse por vencido, pero seguir adelante con confianza en que Dios va a actuar. Asegurado, ahí la palabra nos habla como de un barco que está bien asegurado porque está bien anclado. Aunque hay tormentas y hay viento, el barco está bien anclado, bien asegurado. Ese es el justo, el buen cristiano, cuando no tiene temor de las malas noticias. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo nos deshacemos de ese miedo desesperante y de esa turbación? ¿Cómo podemos tener esta tranquilidad del alma? Bueno, la última parte del texto nos da la respuesta. Confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. Confiado en Jehová. Aquí está la clave. Esta es la solución. Y ese es el corazón del sermón. Confiado en Jehová. ¿Qué realmente es confiado en Jehová? Bueno, que tiene fe en Dios, Paco. Sí, pero ¿qué significa tener fe en Dios? Aquí vale la pena profundizarnos. La fe tiene tres aspectos, por así decirlo. El primero es el conocimiento. Tenemos que conocer a Dios para confiar en Él. Para tener fe en algo tenemos que conocerlo. Tú no puedes tener fe en el guachumacale si tú no sabes qué es un guachumacale. Por supuesto que no. ¿Qué es un guachumacale? ¿Ustedes saben? Yo tampoco. Yo no confío en un guachumacale. Hay que saber qué es un guachumacale. Tenemos que saber conocerlo. Ahora, no podemos tener confianza en Jehová, no podemos confiar en Dios si no conocemos a Jehová. ¿Quién es Dios? Ahora, yo te pregunto aquí, alma a alma, corazón a corazón, conciencia a conciencia. ¿Conoces a Jehová? No conoces de Jehová o has escuchado de Jehová, pero ¿conoces a Jehová? Esa es la pregunta. Y la fe, esa confianza, lo primero que tiene que hacer para ser real es que tiene que conocer a Dios, conocer a Jehová. Otro aspecto de la fe es el consentimiento. Primero es el conocimiento, ahora tenemos consentimiento, es decir, tenemos algo por cierto. Creemos que es verdad, decimos que sí. Habiendo conocido a Dios, creemos en su existencia, decimos su revelación es cierta. Y otro aspecto de esto, de la fe, es la confianza. Fiducia, dicen los teólogos. Esto es cuando depositas tu fe en Dios, cuando descansas en Él, cuando dejas tus dudas y dices, es cierto, muy bien, aquí estoy. Yo me rindo a Él, como dice el himno. Ahora, yo creo que un ejemplo nos va a ayudar en esto. Vamos a suponer que tienes jaquecas, migrañas y... Escuchas, en Liverpool están vendiendo unos sillones que quitan los dolores de cabeza, quitan las migrañas. ¿Te interesa este sillón? Vas a verlo, ahí el vendedor te explica. El sillón, además de tener una comodidad increíble, tiene integrado un circuito monoblántico de lo más moderno, el cual sincroniza tu metabolismo, sincroniza tu reloj interno, relaja la inflamación de los vasos sanguíneos, relaja la tensión de todos los músculos de tu cuerpo, de tal manera que quita todos los dolores de cabeza. ¿Le crees al vendedor? Pero es hasta que te sientas en ese sillón que confías en su eficacia. Es hasta que descansas en el sillón
que realmente crees, tienes fe, tienes confianza en la eficacia del Señor. Confiar en Dios es saber de Él, creer, aceptar la verdad que se nos dice de Él, sus promesas, y es descansar en Él. Por así decirlo, aventurarnos, abandonarnos, descansar en Él, depositar todo nuestro peso, nuestra angustia, nuestra carga sobre Él, depositar todo nuestro pecado. Aquí estoy, todo lo que soy, así como soy, así con mis dolores y mis angustias, aquí estoy. Y caemos, nos cansamos, nos aventuramos, por fe confiamos en Dios. A lo mejor usted está pensando, oye Paco, es cierto, todo suena lógico, todo suena bíblico, pero ese es mi problema, que yo no confío en Dios, yo no tengo fe. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, te voy a decir la verdad, te voy a ser muy sincero en esto. La fe es un don de Dios, no lo puedes comprar, no puedes merecer la fe. La fe es un don de Dios, punto. Es la verdad. Habiendo dicho eso, el Salmo 9:10 nos da el código secreto. El Salmo 9:10 nos dice, ¿cómo es que tenemos más fe? ¿Cómo es que podemos tener confianza? Nos dice, entre más lo conozcas, más confianza tienes en Él. Salmo 9:10 es cuando conoces a Dios que aprendes a confiar en Él. Entonces, tienes que conocer quién realmente es Jehová, quién realmente es el Dios de la Biblia. El justo no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, porque sabe quién es Jehová, que Jehová es todopoderoso, que Jehová es sabio, que Jehová está en todo lugar, que Jehová controla todas las cosas. No teme las malas noticias porque sabe que Dios es bueno, misericordioso, y que hace todas las cosas conforme a su decreto supremo para su gloria. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo conoces a Dios? En su palabra. La Biblia es la única manera que tenemos para conocer a Dios, la única revelación que tenemos de Él. Sobre todo conoces a Dios en Cristo. El que conoce a Cristo, conoce a Dios. El que ha visto a Cristo, ha visto a Dios, dice Juan 14. Conoces a Dios a través de Cristo, su evangelio, su palabra. Juan nos explica en el capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, lee la Biblia. Reflexiona en lo que lees, medita cuidadosamente, pero léela buscando aprender de Dios y de su Cristo. Léela y ven a escuchar de Dios en los cultos, pero entrando a la iglesia, ora, Señor, quiero aprender más de ti. Ayúdame. Ahora, aquí voy a hacer un comentario que ojalá que nadie me malentienda. ¿Por qué venimos a la iglesia? Pues tengo problemas matrimoniales, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas financieros, no tengo dinero para pagar la Banamex la semana que entra, no es el día 18. ¿Qué está pasando? Venimos a la iglesia buscando la bendición y la ayuda de Dios en vez de buscar a Dios. En vez de encontrar y buscar a Dios. Queremos la bienaventuranza, pero sin Dios. Ese es el problema. Tenemos que venir a la iglesia, vengamos hermanos a aprender de Dios. Amén. Y tenemos la gran promesa, el que busca, encuentra. El que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. Terminemos con algunas aplicaciones prácticas. ¿Cómo deshacernos de nuestros miedos y temores? Ya vimos el fundamento, está el texto. Vamos a ver algunas lecciones prácticas. Número uno. Piensa según Filipenses 4:8. Piensa
según Filipenses 4:8. Véanlo, es un gran texto para memorizarse. Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo ahí que nos enseña una serie de lecciones de cómo no afanarnos. Luego nos dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La mayoría de nuestros temores, nuestros miedos, nuestros afanes son imaginarios, son por causas imaginarias, mejor dicho, no son verdad. Cuando escuchamos, por ejemplo, la mala noticia, nuestra imaginación brinca y piensa, alguien nos avisa, tu hijo chocó. Y nos imaginamos inmediatamente el hijo que iba a Guaymas, se volcó y murió. Es lo que nos dice el cerebro, morboso y mal pensado y pecador y débil, humano. Es nuestra imaginación. La verdad es que fue un rozón a la defensa del carro y no pasó nada. Nada. Y el problema fue que no pensamos en lo que es verdadero, lo honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen hombre, lo que es de virtud, lo que es digno de alabanza. Ese es el problema. Tenemos que pensar según Filipenses 4:8 para vencer esos miedos, aun con las malas noticias, porque la imaginación las multiplica y las causas de qué va a pasar al fin. No, tenemos que pensar conforme a Filipenses 4:8. Número 2, piensa que Dios es bueno. Él te va a dar la fuerza, la salida para resistir esa mala noticia, esa tribulación. Apunten por ahí, después lo leen en 2 Corintios capítulo 12 y versículo 9. Su gracia nos basta, ese es el texto. Bástate mi gracia. Ahí nos dice, explica el apóstol de esa mala noticia del aguijón que iba a tener y qué hizo él y qué es lo que lo fortaleció. Pero Dios nos promete, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tribulación, ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más literalmente ser probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, con la mala noticia, la salida para que podáis soportar. Dios es bueno, Él no es cruel. Si tú no puedes resistir el cáncer, Él no te va a mandar un cáncer. No te lo va a mandar. Si tú no puedes resistir que su hijo te muera, su hijo no se va a morir. Si tú no puedes resistir, y ahí apunta tu gran temor, Dios no te lo va a mandar. Él es bueno, mucho más bueno que nosotros. Número 3, piensa mucho en la providencia y predestinación absoluta de Dios. Para deshacerte del temor, del miedo, piensa mucho en la providencia, buena providencia diríamos los buenos mexicanos, la buena providencia y la predestinación absoluta de Dios. Apunten, después pueden leer Efesios capítulo 1 y versículo 11. Si leemos la Biblia nos vamos a dar cuenta que todo pasa bajo el control de Dios. Absolutamente todo pasa conforme al decreto de Dios. Un cabello no cae si no es por Dios. Esta mañana al venir aquí a la iglesia, al abrir la puerta y prender los aires, me tocó ver a un pajarito estrellarse contra la ventana. Por el vidrio no vio que había vidrio el pajarito y se estrelló. Inmediatamente pensé, esto sirve para una ilustración. No sé, los que quieren venir a la iglesia y chocan con algo, ¿verdad? Pero me puse a pensar en lo que iba a predicar, por supuesto. Este pajarito chocó esta mañana para que yo tuviera una ilustración. Que Dios permite el choque de un pajarito, aún para darme una ilustración. Yo creo eso. Hice el movimiento aquí en la iglesia y salí.
Y el pajarito me vio. Y como que me sonrió. Y se fue volando. No se murió. Pero me dio la ilustración. ¿Creen ustedes que eso fue de Dios? ¿Creen ustedes eso? ¿Que realmente nada en el mundo pasa sin Dios? Por la autoridad, el permiso y el decreto perfecto de Dios. ¿Creen el himno? Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. ¿Lo creen? Es así. ¿Cómo entonces podemos deshacernos del miedo, del temor? Entonces, al escuchar la mala noticia, piensa, esto es de Dios. Esta es la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Di como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué? ¿No recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Es lo que dijo Job. Lo que dijo Job. Número 4. Piensa mucho en las promesas de Dios. Para deshacerte del miedo o el temor, piensa mucho en las grandes, preciosísimas promesas de Dios. Apunten ahí, 2 de Pedro 1:4. Pero les leo de un salmo. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Confiar en Dios a lo último se trata de confiar en su palabra, sus promesas. Para no temer, entonces hay que conocer y aplicar las promesas de Dios a nuestra vida. Cada día comienza el día con alguna promesa de Dios. Aprovecha el calendario de la iglesia. ¿Lo tiene el calendario de la iglesia que tiene el versículo? Lee el versículo antes de desayunar, antes de salir al trabajo. Lee esa promesa. Te va a ayudar. 365 promesas por año. Cada día tienes una. Te va a ayudar en la vida de seguro. Te van a operar. Aférrate a una promesa de Dios. Medita mucho en las promesas de Isaías 43. Preciosas las promesas de Isaías 43. Número 5. Ora mucho. Ora mucho. Apunten por ahí Filipenses 4:6. 2 versículos antes de Filipenses 4:8. Es el versículo que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y es así como tenemos entonces esa paz. Pero comienza a orar por esos miedos, por esas tribulaciones. Busqué a Jehová, dice un salmo. Busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ora al Señor: Señor, auméntame la fe. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Quítame este miedo, quítame este temor, estos nervios. Como dice el himno: de todos mis temores, oh, líbrame, Jesús. Ora mucho. Número 6. Piensa mucho en el gran amor de Dios. Para deshacerte del temor, del miedo, piensa mucho en el gran amor de Dios. Romanos 8:28, el pasaje tan conocido, clásico, lo hemos memorizado, tan precioso. Termina con estas palabras: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y termina con estas palabras en versículo 37. Antes bien, en todas estas cosas, y ahí pueden poner entre paréntesis mental, estas malas noticias, estas tribulaciones, estas angustias con mi hijo, con mi hija, con mi tío, con mi abuelo, con mi vecino, en mi cuerpo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Medita mucho en este pasaje, memorízalo si puedes. Te aseguro, te garantizo que te va a dar una gran seguridad para el día malo. Número 7. Piensa mucho cómo Dios te ha ayudado en el pasado.
Recibes la mala noticia, una enfermedad, un tumor. Están alterados los estudios aquí de la sangre. Piensa mucho. Hace un año yo tuve un estudio. Salí mal, pero Dios me ayudó. Dios me alivió. Piensa en el pasado cómo Dios te ha ayudado. Apunten si quieren un versículo ahí, 2 Corintios capítulo 1 y versículo 10. Recuerden la historia como la de David. Está ante Goliat, está esa mala noticia. Goliat. ¿Qué piensa David? Dios me ayudó con el león. Dios me ayudó con el oso. Dios me va a ayudar con esto. Número 8. Piensa mucho en el final. Apocalipsis 21:4 pueden apuntar como texto aquí. Piensa mucho en el final. Esta vida es temporal, estas malas noticias van a pasar, de seguro que van a pasar. Esas angustias, esos dolores son pasajeros. Piensa más en la realidad del cielo, que es más verdad que el mundo en que estamos. La realidad del cielo es eterna. Piensa en lo que te va a pasar al final cuando estés con Dios, en ese descanso eterno con Dios. Número 9. Piensa mucho en tu valor como redimido de Dios. Piensa mucho en tu valor como redimido por Dios. Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No temas, porque yo te redimí, yo te compré. ¿Cómo nos compró Dios? ¿Cómo nos redimió Dios? Con la preciosa sangre de su Hijo. Es por eso, hermanos, que Cristo nos dice: más valéis que muchos pajarillos. Tenemos almas, por supuesto, valemos más que millones de pajarillos, pero ante Dios valemos mucho más, infinitamente más que muchos pajarillos, porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. Y si le costamos tanto a Dios, por así decirlo, si le costamos tanto a Dios, ¿cómo no nos va a ayudar en el día malo? ¿Cómo no nos va a ayudar con esa noticia mala? Por supuesto que sí. En último lugar, piensa mucho que la mala noticia o el problema, la angustia y aún la muerte glorifica a Dios. Juan 21 nos dice, el versículo 19, Cristo le dijo a Pedro acerca de la muerte con la cual iba a glorificarle. La muerte del cristiano glorifica a Dios, sea como sea, una enfermedad, un accidente, un ataque al corazón, lo que sea. Glorifica a Dios a lo último. Entonces, si todas las cosas del cristiano, la vida del cristiano pasan para la gloria de Dios, y tiene que ser así, el diablo no puede alterar los propósitos y decretos de Dios. Entonces, siendo Dios Jehová nuestro Dios, si le amamos, le tememos, le admiramos, como nuestro Creador, por supuesto, pero más como nuestro Salvador, entonces, si tenemos algún problema, una enfermedad, escuchamos una mala noticia, podemos pensar, al final esto va a ser para la gloria de mi Dios. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Si esto puedo hacer yo para glorificar a mi Dios, claro que vale la pena. Adelante, con gusto. Es por eso que el apóstol Pablo, en ese aguijón en la carne, él testifica: por amor a Cristo, por amor al Señor, me gozo en las debilidades, me alegro en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuimos a visitar al hermano Alvarado la semana pasada. Estaba ahí una cuñada de él. Y esta persona repetía y repetía: dígale, pastor, que ofrezca sus dolores a Dios, que ofrezca sus dolores a Dios.
Una teología, por supuesto, equivocada es aquella que dice que nosotros podemos ofrecer algo a Dios para ganar nuestra salvación o ganar cualquier meta. Por supuesto que no. Pero el cristiano, por así decirlo, entre comillas, puede ofrecer su enfermedad, su angustia, su dolor, su tribulación a Dios pensando: Señor, esto lo voy a sufrir para tu gloria. Por amor a Cristo, vale la pena. ¿Cuál fue la peor mala noticia del mundo? Bueno, algunos pudieran pensar: Hitler. Va contra Polonia. La guerra mundial, por supuesto, y todo lo que hizo, y escuchando todos ahí como Hitler fue y avanzó y destruyó y asesinó a miles. Pero esas son las más horribles y feas noticias que podemos escuchar. Otra persona pudiera pensar: bueno, la noticia más horrible ha de haber sido la destrucción del templo. Tal vez ¿qué sería la noticia más horrible de toda la historia? La noticia más mala, más horrible, más trágica que se ha escuchado en toda la historia es: van a crucificar a Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo? Sí, lo van a crucificar. Eso, hermanos y amigos, resultó para la gloria de Dios. En nuestra salvación, la más mala noticia de la historia, Dios la cambió para su gloria. La más mala noticia que tú puedas escuchar en tu vida, Dios de hecho lo cambia, lo transforma, lo guía para darle toda la gloria que Él lo merece. Es así como nos deshacemos de nuestros temores y ansiedades y miedos. La gloria de Dios